Vivimos como una generación esencialmente cansada. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la última vez que se levantaron descansados. Y somos una generación cansada porque tenemos tantas cosas que estamos haciendo y muy poco descanso. Muy pocas veces nos tomamos el tiempo para descansar. Esta aplicación, yo les quiero decir algo. Esta situación en nuestras vidas, les voy a decir por qué es tan importante el descanso. Porque esta situación afecta el que ustedes estén cansados todo el tiempo, afecta sus relaciones matrimoniales. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, si es que no lo están viviendo ahorita mismo, recuerdan su hijo, su hija, que cuando no descansaba el bebé o la bebé, iba a haber problema? Hay una edad donde los niños, por ahí, yo creo que, no recuerdo si es 2, 3, 4 años por ahí, donde si no duermen, híjole, qué bárbaro, irritados todo el día irritados. Y eso nos sucede a nosotros todo el día, de adultos también. Si no dormimos, no descansamos, andamos irritados. Y les quiero decir, afecta su capacidad en sus relaciones. El no descansar afecta su capacidad, sus capacidades de generación económica, afecta su forma de interactuar con sus compañeros del trabajo, el que ustedes estén cansados, afecta la efectividad de su razonamiento, de su forma de aportar, afecta eso. Pero lo más importante para nosotros el día de hoy es que afecta la manera en que ustedes aplican la palabra de Dios en sus vidas. Afecta la manera en que ustedes viven estas enseñanzas en sus vidas. Afecta cómo lo implementan. Si ustedes están constantemente cansados y cansadas, hay una afectación grande en ese sentido. Y yo les quiero decir algo. Es importante que le demos un lugar primordial a esta aplicación en nuestras vidas. La hemos hecho tan pequeña, tan poquita. De hecho, hasta denigramos el descanso, en cierta forma. Hay algunos de nosotros que denigramos el descanso. Y les quiero decir, es tan importante. Yo les quiero pedir que luchen, hay que luchar por retomar esta parte de nuestra vida. ¿Y por qué? Porque luchar por retomar esta parte de la vida, luchar por esto, es luchar por tener una mejor relación con mi pareja, mi esposo, mi esposa. Luchar por esto es buscar querer una mejor relación con mis hijos y mis hijas. Luchar por esto es poder demostrar la verdad de Dios que está en mi vida hacia los demás de una manera más clara, de una manera más fácil, de una manera no tan ensuciada por la irritación y por la falta de juicio por no haber descansado y no haber dormido. Hay que luchar por retomar esto. Y el día de hoy hay dos historias o dos situaciones que voy a contar en la Biblia, vamos a ver, que demuestran esto. Está plasmado en toda la vida, pero vamos a ver dos historias. Una de alguien que no le hizo caso a esta aplicación, que no usó esta aplicación en su vida, o que llegó un momento donde urgía que la aplicara y no la había aplicado, y otra de alguien que definitivamente la aplicaba de una manera regular. Y vamos a ver estas dos historias en la Biblia.
¿Qué tan importante es el descanso para aquellos de ustedes que están diciendo de qué está hablando esta persona allá arriba cuando hay tantas cosas importantes de qué hablar? ¿Qué tan importante es que inmediatamente después de crear el universo, Dios descansa? Así de importante es. Dios nos pone la muestra. No lo disminuyan, no lo hagan más pequeño. Es sumamente importante el descanso. Es sumamente importante el descanso. La primera historia es la historia de Elías. Elías, si ustedes recuerdan, Elías, él vivía en los tiempos de Jezabel, y Jezabel Acab, quien era el rey, que era un rey un poco corrupto del pueblo de Israel en aquel tiempo, o de aquel pueblo, se había casado con Jezabel. Jezabel era externa y ella traía una adoración a Baal. Y ella, a través de ella, se había infiltrado al pueblo la adoración de Baal. Y Elías, después de un tiempo, a él se le ocurre, o él escucha de Dios y él dice, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, le vamos a poner un fin a esto. Y se levanta él un día y le hace un reto a los profetas de Baal, que eran como 450 aproximadamente. Hace el reto a estos profetas y les dice, ¿sabes qué? Vamos haciendo una cosa. Toda la nación cree que ustedes son profetas de un Dios real, un Dios verdadero, pero yo quiero demostrar que no es así. Vamos haciendo una cosa, vamos a ponernos de acuerdo y vámonos al campo y vamos construyendo 2 altares. Ustedes construyanle uno a Baal, yo le voy a construir uno al Dios de Israel y vamos, cada quien va a hacer una oración a su Dios, y el primero que encienda fuego al altar, que ya haga llover fuego del cielo, ese es el que vamos a declarar al Dios vivo, ¿no? Al Dios único y real. Y entonces el pueblo de Israel se reúne un día, se enteran y se reúnen un día todo el pueblo con todos los profetas de Baal, y salen primero los profetas de Baal a hacer su esfuerzo, ellos primero, ¿no? Y comienzan ellos a orar y pedirle a su Dios que baje y llueva fuego del cielo sobre su altar para demostrar que ese es el verdadero Dios. Y están ellos orando. Dice la historia que se rasgaban las vestiduras, se empezaron a hacer daño a sí mismos, se cortaban, hacían cosas con la intención de que bajara, ¿no? Y Elías tiene una respuesta muy curiosa. A mí se me hace muy curiosa su respuesta, pero lo que hace Elías es que empieza él como dentro de la seguridad que él tenía del Dios al que él sirve en ese momento, él empieza como pues, hacerles bullying, esencialmente, les hace un poquito de bullying, ¿no? Empieza él a decirles, a ver, ¿por qué no hay respuesta de su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿No? Les empieza a gritar, yo creo que se fue de viaje, ¿no? Una cosa así. Empieza a decirles, ¿dónde está el Dios? Yo creo que no los escucha, andará ocupado. Si escuchan la forma de actuar de Elías, es una forma muy, muy asertiva y muy seguro del Dios al que él sirve, ¿no? Cuando él empieza a hacer eso. Terminan ellos, le dice, ok, ahora voy yo. Empieza Elías, ora, pero antes de orar les dice, a ver, quiero que me traigan un barrilito de agua y vamos a mojar todo el altar.
ya mojan todo el altar. Y lo dice, a ver, tráiganme otro barril de agua y mójenme el altar. Y finalmente dice, ¿ya creen que está suficientemente mojado? Dice, pues tráiganme un barril más y vamos a vaciarlo en el altar. Entonces, cuando el altar está empapado de agua, es cuando Elías empieza a hacer su oración y efectivamente llueve fuego del cielo, se enciende el altar y dice la Biblia que todo el pueblo cae de rodillas y cae declarando, este es el Dios verdadero, este sin duda es el Dios verdadero. ¿Y qué creen que hace Elías? Elías inmediatamente procede a ejecutar a los 450 profetas. Ahora, y los ejecuta. Y es un día, desde el punto de vista de Elías, un día muy, muy ajetreado, muy, muy cansado, y sin embargo con una gran victoria para él, ¿no? Y si volteamos y lo analizamos, es un día donde él está probablemente funcionando sobre adrenalina pura, ¿verdad? Adrenalina pura. Ustedes saben lo que es atravesar toda una situación donde estás al frente de todo el pueblo y estás confiando que Dios va a llover fuego del cielo, y luego una vez que haces eso, lo que es entrar en una cierta forma de batalla con 450 profetas, y entonces al final, al terminar esa situación, yo no sé si ustedes hayan estado en una situación donde la adrenalina se lanza, si están llenos y funcionando con pura adrenalina. A veces son situaciones difíciles en la vida, a veces son como accidentes que suceden en nuestra vida, donde estamos con la adrenalina pura y luego se baja la adrenalina y es cuando nos pega todo el impacto de lo que acabamos de vivir. Pues Elías como que está en esa misma situación. Y ahí es donde empezamos a leer la escritura que estamos leyendo ahorita, que es Primera de Reyes 19. La Biblia cuenta, los sucesos siguientes los cuenta así. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Y entonces Jezabel le manda decir esto a Elías. Le dice, ¿sabes qué? Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Y escuchen lo que pasó con Elías. Ya con la adrenalina baja, después de haber estado en un periodo de absoluto esfuerzo, de absoluto trabajo, pero en todos los sentidos, físicamente, espiritualmente, emocionalmente cansado, el mismo Elías, que tenía toda la confianza en Dios y que podía él hacerle bullying a los profetas de Baal, porque él tenía esa confianza. Ese mismo Elías, dice, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Y luego escuchen todo esto. Dice, siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó abajo o bajo un árbol y pidió morirse. ¿Esto suena? ¿Es la misma persona? No es la misma persona. Para nada es la misma persona. Si yo les cuento de una persona que hizo que Dios lloviera fuego del cielo y ejecutó a 450 profetas falsos, y luego les cuento de una persona que está abajo de un
árbol pidiendo morirse porque siente que lo quieren matar, ustedes nunca pensarían que es la misma persona. Y sin embargo, esta es la misma persona. Esta es la persona cansada. Esta es la persona fatigada. Es la persona que dentro de su cansancio se le olvida al Dios a que sirve. O no se le olvida, sino que el cansancio tiene mayor influencia sobre él que el Dios al que él sirve. Acabando de ver a Dios, no es una historia, a Elías no le contaron que llovió fuego del cielo, él lo vio, él fue a causa de su oración. Y dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Qué increíble posición emocional, qué increíble posición espiritual en la que está Elías. El profeta Elías, el gran profeta Elías, está en esta situación donde él dice, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Y dice la historia que él en ese árbol cae dormido. De lo cansado que estaba, él cae dormido. Y lo despierta un ángel y le dice, come. Y luego, dice la Biblia que come Elías y que se vuelve a quedar dormido. Y vuelve a regresar el ángel y le da de comer otra vez. Y en esta segunda le dice que Dios quiere hablar con él, que se tiene que echar un viaje. Entonces se avienta un viaje Elías, donde llega él a una cueva y en esa cueva entra él a descansar otra vez más, una última vez, antes de que finalmente esté él preparado y listo para escuchar la voz de Dios. Estaba él tan cansado, que nublaba su comunicación con Dios. Y ahí es donde está la importancia del descanso en nuestras vidas. A veces nos ajetreamos tanto en la vida, que ni cuenta nos damos. Nada más nos sentimos cansados, nos sentimos sobrellevados por la vida, sobrepreocupados por todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y quien sufre es Dios, porque nunca nos sentamos y decimos, yo estoy cansado, yo estoy irritado con la vida, nunca decimos eso. Decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde está Dios? Cuando por lo general es una situación de cansancio, de tanto que hemos estado, de la adrenalina, del esfuerzo que estamos haciendo por vivir la vida. Pero lo hacemos de una manera que nosotros pensamos que es la correcta. Pero se nos olvida que en este mundo, que en el mundo del reino de Dios, en el mundo donde nosotros caminamos, los principios que nos enseñan, las aplicaciones que nos avienta la vida y la Biblia, este mundo a veces funciona al revés. ¿Quién va a decirnos que el descansar te va a hacer más productivo? No hace sentido. Para ser más productivo tienes que trabajar más. Pero ¿en qué momento el apartar tiempo para el descanso te hace más productivo? Algunos de ustedes jóvenes me van a dar un poquito la razón, pero les voy a explicar lo que pasaba con mi hijo. Mi hijo, hubo un tiempo en que él era, yo creo que
en estos días todos sufrimos de esto, ¿no? Pero mi hijo hubo un tiempo que era adicto a los videojuegos. Y estoy hablando cuando él tenía unos 6, 7 años, algo así, 8 años. Adicto a los videojuegos. Y yo me acuerdo, él agarraba como un videojuego y ese videojuego era el videojuego, ¿no? Y agarraba él y empezaba a jugarlo. Y yo nada más recuerdo haber estado sentado en la sala o en algún lado y escuchar, ¡ah!, ¿no?, a mi hijo gritar. Y yo ya sabía cuál era la situación. Entonces, pero iba y le decía, ¿qué pasó, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Dice, no, es que me atoré en este lugar. Entonces ya regresaba él y comenzaba otra vez el videojuego, ¿no? Y comenzaba. Llegaba al punto y ¡ah!, otra vez, ¿no? Y se regresaba. Y llegaba el momento, yo me sentaba a observarlo, llegaba el momento donde él llegaba cada vez menos y menos, y no alcanzaba ni a llegar a donde había llegado, ¿no? Cada vez menos y menos. Y era una desesperación de él. Y entonces, gracias a Dios, que yo entendía el concepto del descanso, que por cierto no les dije hace rato, tan importante es el concepto del descanso que viene en los 10 mandamientos, ¿no? Viene en el principio y viene en el tiempo de los 10 mandamientos. Pero bueno, regresando, entonces por eso yo sabía que estaba el tema del descanso y le decía yo, ¿sabes qué? A ver, deja de jugar. No, papá, es que yo quiero. Deja de jugar. No, papá, deja de jugar. Descansa. Y ya lograba yo que descansara, dejaba el juego y para cuando regresaba siempre lograba él pasar el nivel donde estabas atorándose. Y es que eso es algo integrado en nosotros. ¿Cómo es posible que si yo descanso, yo logro más? Así es como está estructurada esta vida. Dios nos creó así, tan nos creó así que Él nos da el ejemplo, tan quiere que descansemos que Él nos da el ejemplo. Y si no lo hacemos, corremos el riesgo, sobre todo nosotros los que creemos en Dios, corremos el riesgo de no poder escuchar su voz, de que Él no puede darnos la siguiente indicación. En el tiempo de Elías, cuando él descansa, es después de que él descansa, es cuando Dios llega y finalmente le dice y le da el plan que él tiene para corregir y arreglar el problema que tiene Israel, ¿verdad? Que era el de Acab y de Jezabel y de la adoración a Baal, y le da a él la forma de hacerlo, y lo hizo más adelante en los siguientes versículos. Pero la falta de descanso nos roba, definitivamente nos roba muchas cosas, nos roba a nuestra familia, nos roba el éxito en nuestros negocios, nos roba la comunicación con Dios, nos roba tanto que no sé cómo hacerlo y remarcarlo y recalcarlo como importante, pero no sé cómo decirlo, pero es importantísimo. Hay un estudio que hizo un autor científico que se llama Marcus Buckingham. Este autor hizo un estudio bien interesante y quiero ponérselos de una manera clara de la importancia que tiene. Este autor hizo un estudio, o cuando menos lo menciona, no sé si lo hizo él, pero lo menciona en uno de sus libros, donde y el libro se llama Encuentra tu mejor vida o tu vida más fuerte. Le preguntaron a 1,000 jóvenes cuál era la cosa que si ellos pudieran influenciar a la relación del trabajo, de sus papás con el trabajo, que cuál era la cosa donde ellos se sentían
más afectados o que quisieran ellos cambiar del trabajo para beneficiarlos a ellos. ¿Cuál era esa cosa? Y al mismo tiempo le preguntan a 600 padres y madres, parejas, que qué creen ellos que le importe más a sus hijos sobre los efectos del trabajo en su vida. Los papás todos pensaron, y yo estoy seguro que a lo mejor ustedes ahorita han de pensar lo mismo, pero los papás pensaron que la respuesta de los niños iba a ser o era que querían más tiempo con sus papás. ¿Verdad? Pensaron que esa iba a ser la respuesta, ¿no? Que no trabajen tanto y que me dediquen más tiempo. Eso es lo que pensaban. Pero ¿saben cuál fue la respuesta? La número uno. La número uno fue que querían que no estuvieran tan estresados por el trabajo para que tuvieran una mejor relación con ellos. Como que el estrés del trabajo y el cansancio metía algo en la relación con los hijos. Y los niños desean papás menos estresados y menos cansados. Es lo que estaban buscando estos niños. Así de práctico y así de importante es esta aplicación de la que estamos hablando el día de hoy, que es bíblica. Yo estoy sacando 2 ejemplos nada más, pero toda la Biblia está llena de este ejemplo. Si es que lo buscamos, no lo buscamos porque lo minimizamos mucho en nuestras vidas, pero ahí va otro ejemplo más y les voy a decir quién entiende perfectamente bien el concepto del descanso, el concepto de Dios del descanso, y es la siguiente persona, que es Jesucristo. Jesucristo entendía que hay un patrón que incluye el descanso en su ministerio, que es el mismo patrón que necesitamos usar nosotros. El patrón que él entendía es que hay que hacer ministerio intenso, hay que tener descanso, reflexionar y volver a participar, volver a tener ministerio. Y el ejemplo claro es en la historia de cuando él le da de comer a los 5,000. En Mateo 14:22 dice que después de haber él dado de alimento a 5,000 personas, dice, inmediatamente después, Jesús insiste en que los discípulos se regresen a la barca y crucen al otro lado del lago. Y dice en el versículo 23, después de despedir a la gente, él subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí, solo cayó la noche. Jesucristo entendía este patrón, y es el patrón de trabajar intensamente, descansar, hacer un espacio de descanso, de meditación, un descanso, un espacio de ponerte en contacto incluso con Dios y con Dios. Tu vida, y recuerden esta frase, tu vida se mueve a un mejor lugar cuando se mueve a un ritmo sostenido. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta el día de hoy. Háganse esta pregunta. ¿Cómo está tu ritmo de vida? ¿Cómo está tu ritmo de vida? ¿Estás aplicando el descanso? Es mucho mejor que levantes tu ritmo de lunes a viernes, lunes a sábado, que levantes tu ritmo y te des un espacio de descanso. Es mucho mejor eso a que tengas constantemente un ritmo más ligero. Eso no, créanme que no funciona.
Les quiero decir cuántas veces, cuántos de ustedes, a ver, aquí levanten la mano, cuántos de ustedes antes de dormirse están acostados en la cama y agarran el celular para checar los mensajes antes de dormirse. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿2 o 3? Ok. 4 o 5. Bien. ¿Y cuántos de ustedes lo hacen pero no lo admitieron? ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y a primera hora checan el celular? Es lo primero que hacen, ¿no? Checan los mensajes. Ok, yo les quiero hacer una pregunta. Me voy a meter bien práctico aquí, discúlpenme por ser demasiado práctico, pero ustedes checan sus correos en la noche antes de dormir. Y sin duda viene el correo del jefe, del compañero de trabajo, el posteo del amigo, de la amiga, que de plano los saca a ustedes de sus quicios y los preocupa. Los preocupa y se acuestan o a veces contestan ahí o a veces no pueden contestar porque lo tienen que contestar mañana en el trabajo y se preocupan y se acuestan preocupados. ¿Qué manera de descanso es eso? ¿Qué manera de descanso? Y la otra, ¿qué creen? Si ustedes dejan ese correo esa noche y en la mañana se levantan, créanme que ahí va a estar ese correo, todavía no se va a ir a ningún lado. Y ustedes pueden tener un descanso. En la mañana cuando se levantan, lo primero que hacen es checan los correos. Yo les quiero dar una sugerencia y me quiero dar una sugerencia, porque yo quisiera ser de los que no hacen eso, yo también lo hago, para que no piensen que estoy aquí hablando desde la perfección, ¿verdad? ¿No sería mejor aquellos de ustedes que son creyentes y que creen en Dios, que lo primero que hagamos en la mañana es ponernos en contacto con Dios? ¿No sería mucho mejor eso? ¿No creen que nuestra vida, nuestro día, fluiría mucho mejor si hacemos eso? Yo los quiero retar, y si no eres creyente, yo te quiero retar. Yo te quiero retar a que en las mañanas tu primer acto sea agradecerle a Dios la vida. Agradécele a Dios la vida. Si no le quieres agradecer a Dios, agradece el universo, como le quieras llamar a Dios, ¿verdad? Algunos le llaman, bueno, no me voy a meter en eso, pero como quieras llamarle a Dios, agradece, levántate agradecido, descansa en la noche, tómate tiempo, programa tus días, los sábados, descansa, los sábados, ten un tiempo aparte, aparta ese tiempo, pásalo con la familia, haz cosas que te refresquen, que refresquen tu existir. ¿Sabes qué hagas? Te voy a decir qué hagas. Disfruta la vida que Dios te ha dado. Aparta un tiempo para eso. Apártalo. Créeme. Vas a ser mucho más productivo. Mucho más productivo si tú apartas semanalmente tiempo a que si tú constante y continuamente le das. Ahora, yo sé que hay momentos y hay proyectos que requieren 30, 40, 60, 90 días de empuje sin parar, pero al final de ese tiempo, aparta unos días y descansa. Es tan importante. Yo sé que a lo mejor tú me estás diciendo, pero es que, pastor, usted no sabe, yo necesito... Usted no sabe el trabajo que yo tengo, las responsabilidades que yo tengo. Y sí, entiendo el comentario y entiendo la pregunta, pero yo nada más les voy a decir, no es como que si ustedes tienen el peso de todo el mundo sobre sus hombros. No es así. Porque sí saben quién sí tenía el peso de todo el mundo sobre sus hombros. ¿Sí saben quién? Jesucristo.
Y saben que Él, aún Él, pudo entender este proceso del descanso. Otra vez, es tan importante. Sucede, nos afecta de maneras que ni nos damos cuenta. Por eso es tan importante. Por eso tenemos que hacer algo con alevosía y ventaja, porque ni cuenta nos damos del efecto que tiene sobre nosotros. ¿En quién confías más? ¿En ti o en Dios? Esta es una pregunta importante. ¿En quién confías más? ¿En ti o en Dios? Cuando ustedes y yo creemos que el mundo se desbarata si yo descanso, cuando ustedes y yo creemos que si yo no descanso, esto se acaba, estamos haciendo una declaración en ese momento. Sobre todo los que creemos, hacemos una declaración. Y la declaración es simple y sencillamente que no confiamos en Dios, quien nos dijo que descansáramos, y confiamos más en nuestro esfuerzo y en lo que nosotros creemos que debe de ser. Entonces, ¿en quién confías tú? Elegir el descanso es una indicación de dónde está depositada tu confianza. En el momento que tú descansas, en ese momento tú dices, Dios, ok, no hace sentido, pero yo te entiendo, te creo y confío en lo que tú me has dicho. Tu vida se traslada a un lugar mejor cuando se mueve a un ritmo sostenible. Ahora, yo quisiera que ustedes esta semana se sienten con alguien a quien ustedes le tienen respeto, alguien que ustedes saben que les quiere, les ama y que les diría la verdad. Y yo quiero que les pregunten, háganles esta pregunta. Puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, puede ser sus papás, un buen amigo, una buena amiga, pero pregúntenles, díganles que ustedes quieren saber la respuesta a esta pregunta, y es: ¿mi ritmo de vida actual es sostenible? ¿Cómo me ves? ¿Cómo sientes mi ritmo? Yo tengo un gran amigo con el que yo tuve esta plática y yo le dije, ¿sabes qué? Tu ritmo es insostenible, tienes que descansar. Tienes que descansar. No hay problema de caminar a toda máquina. Ese no es problema. El problema es caminar a toda máquina permanentemente sin descanso. Ese es el problema. Descansar no quiere decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, descanso o medio trabajo. Eso no es de lo que estamos hablando. Trabaja duro, pero date un espacio para descansar programado. Y háganse ustedes la pregunta hoy, también sean honestos con ustedes mismos. ¿Mi ritmo actual es sostenible? Porque saben que de esto depende toda la obra y todo el esfuerzo que estamos haciendo aquí en Iglesia Vida. De esto depende. Estamos hablando de cosas tan prácticas, tan sencillas. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado lo práctico y sencillo del Evangelio. Se nos ha olvidado. De hecho, es hasta conveniente para nosotros, los que creemos, que nos hablen en verdades elevadas, imprácticas. ¿Saben por qué? Porque cuando nos hablan verdades elevadas, imprácticas, no las tenemos que hacer. No nos mueven, nos hacen sentir bonito las verdades elevadas, imprácticas, pero no nos mueven. Cuando nos hablan verdades prácticas, sencillas,
aguas, porque esta sí se entiende. Esta sí la pueden hacer. Esta la pueden ejecutar próximo sábado, de lo que acabamos de hablar hoy. Es bien importante para vida, para el proyecto de Iglesia Cristiana Vida, que nosotros practiquemos y que hablemos verdades prácticas a ustedes para que las practiquemos en la sociedad. Póngase de pie, por favor.